Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 41. Capítulo 26, verso 41 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leerlo todo, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a leer una vez más, dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, Padre. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pero hoy queremos hablar acerca de un tema muy importante, porque aquí Jesucristo nos da la clave para vencer al peor enemigo que el hombre tiene. ¿Cuál es el peor enemigo que el hombre tiene? El hombre mismo. ¿Cuál es el enemigo de este predicador? El peor enemigo de este predicador, este mismo predicador, la carne en la cual está viviendo. Y ese es el enemigo más peligroso que tenemos nosotros como cristianos, como siervos, como pastores, como evangelistas, como profetas, como cristianos o como hombres. Es el peor enemigo que tenemos. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, Pablo nunca le dijo, cuídate de los celtas, ni le dijo, cuídate de los del cártel del Golfo, ni le dijo, cuídate de los pandilleros, cuídate de los contrabandistas, cuídate de los bandidos. No le dijo nada de eso Pablo, porque Pablo sabía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, Pablo tampoco le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Cuídate de los brujos, cuídate del diablo, cuídate de los satanistas, cuídate de los hechiceros, porque Pablo sabía y Timoteo también sabía que nosotros como cristianos tenemos potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos puede hacer daño. Y todo lo que hacemos en la tierra es atado ahí en los cielos. Pero Pablo sí le dijo algo muy importante a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En pocas palabras, cuídate de la carne en la que estás viviendo, porque es el enemigo más peligroso que tenemos como cristianos. Porque muchos siervos han caído de la gracia, no porque el diablo tenga mucho poder, no porque los demonios tengan mucho poder. Ellos han sido destruidos y han sido derribados por la propia concupiscencia que brota de su carne. Y lo vemos en el rey David. El rey David fue un varón de Dios, un varón de guerra, que a muy temprana edad pastoreaba las ovejas de su padre. Pero cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre, él tenía una intimidad con Dios muy fuerte. Él hablaba con Dios, él velaba, él oraba. Por eso Dios ahí, estando con las ovejas, Dios lo estaba capacitando para llevarlo al ministerio y al reinado que tenía para él. Vemos a un David que cuando tocaba el arpa, se iba el enemigo por la unción que él tenía. Vemos a un David que fue el único que cuando el filisteo y circunciso Goliat estaba retando al pueblo de Israel, este David fue el único que se atrevió a decir, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Fue el único que se atrevió a pelear contra ese gigante Goliat y le tumbó la cabeza y mató a Goliat. Este David fue librado de la mano de Saúl y fue protegido por Dios de una manera sobrenatural, de una manera sorprendente. Pero hubo un problema. Ahí es donde entra esta palabra, que en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel relata una historia de la caída de David. ¿Cómo fue que él cayó en el adulterio y cómo él cayó en el homicidio? Porque dice la Biblia que en estos tiempos eran cuando los reyes tenían que salir a la guerra, pero David no salió a la guerra, se quedó en su casa a descansar. Ese fue el primer error que tuvo ahí David antes de caer en la desgracia del adulterio. Así que nosotros siempre tenemos que salir a la guerra. Cuando va a haber campaña tenemos que ir a la guerra. Cuando vamos a repartir folletos tenemos que ir a la guerra. Cuando va a haber regatas, vigilias, tenemos que ir a la guerra. Cuando va a haber oración tenemos que ir a la guerra. Cuando va a haber ayuno tenemos que ir a la guerra. Cuando vamos a ir a la radio tenemos que ir a la guerra. No podemos quedarnos en nuestras casas sin hacer nada, porque ese fue el principio de la caída de este siervo. Y no solamente eso, sino dice la Biblia que se levantó muy tarde, estaba durmiendo, se levantó en la tarde, así que
Es un problema, siervo, sierva, pastor, pastora que me estás escuchando, levita, ministros, cristianos que me estén escuchando ahí. Es un problema levantarte horas de la tarde, porque ese también fue uno de los principios por los cuales David cayó de la gracia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que aquí David dejó de orar, dejó de velar, dejó de ayunar, dejó de buscar el rostro de Dios, porque dice la Biblia que se levantó muy de tarde y estaba paseando en la terraza y vio de la terraza a una mujer que se llamaba Betsabé y estaba desnuda, se estaba bañando. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que dijo Santiago, que David fue atraído y fue seducido por la concupiscencia de su carne. Y eso fue lo que lo hizo caer en adulterio. Y cayó en adulterio. Sea bendito el Señor Jesús.